Los bloques políticos europeos. La paz armada. En los últimos 30 años del siglo XIX y en el periodo que se extiende hasta 1914, Europa vive una época de paz sometida a muchísimas tensiones que los historiadores han bautizado como la paz armada. Desde que logró la unificación de Alemania en 1871, el canciller Bismarck sabía del difícil encaje del Imperio alemán como potencia en el mundo, una posición que había que conservar a toda costa. Bismarck había demostrado su talento diplomático en tiempos de paz al conseguir al mismo tiempo formar un bloque defensivo en torno a Alemania e impedir la formación del bloque de sus enemigos encabezado por Francia. En 1872 construyó la llamada Alianza de los Tres Emperadores entre Alemania, Austria y Rusia, una difícil coalición que, dado el antagonismo entre Rusia y Austria por el dominio de los Balcanes, no logró sobrevivir a la guerra ruso-turca de 1878. Entonces Bismarck se vio obligado a componer la alianza con Austria como base fundamental de la política alemana, lo que dio lugar en 1879 a la Dúplice Alianza, a la que se incorporó Italia en 1882 a causa de la rivalidad con Francia en Túnez, dando lugar a la llamada Triple Alianza, que constituiría el bloque de las potencias centrales. Pero en 1890, el joven emperador Guillermo II despidió a Bismarck y comenzó a una deriva desastrosa en la política exterior germana, basada en la fuerza y en una no disimulada aspiración a la hegemonía mundial. La historiografía contemporánea atribuye al Segundo Reich alemán la mayor responsabilidad de la transformación del orden internacional en un sistema bipolar que rompió el equilibrio entre las potencias europeas, en el que crecieron los nacionalismos excluyentes, se acrecentaron las rivalidades coloniales y se originó una carrera de armamentos que, tras repetidas crisis y conflictos armados, desembocarán en la guerra de 1914. La unión entre Austria y Alemania y el apoyo que ésta daba a la germanización de los Balcanes empujó a Rusia a apoyarse en Francia, el adversario jurado de Alemania, con la que firmó la Alianza Franco-Rusa de 1892 y 1893. Entre los dos nuevos bloques políticos enfrentados fue divagando Gran Bretaña, incapaz de mantener la política de espléndido aislamiento que había propugnado durante la era victoriana, en principio a causa de su rivalidad colonial con Francia en África y con Rusia en Asia. Pareció abrazar el partido de Alemania. Su inteligente ministro de Asuntos Exteriores, Joseph Chamberlain, consciente de los peligros de la política de aislamiento a la que aún se aferraba su jefe de gabinete, Lord Salisbury, ofreció entre 1898 y 1900 diversas propuestas al embajador alemán para afrontar una alianza defensiva en la que podía llegar a entrar Estados Unidos. A su entender, sería lo suficientemente fuerte para garantizar durante una generación la paz en el mundo. Pero el canciller alemán von Bülow y el ministro de Asuntos Exteriores von Holstein recibieron las propuestas de alianza con una reserva hostil. Con el enorme desarrollo de su industria, la Alemania de Guillermo IV comenzó a practicar una política comercial agresiva, basada en la competitividad de sus productos que batían en los mercados de Europa a los británicos. El almirante von Tirpitz desarrolló un gigantesco plan de construcción de una marina de guerra que pretendía terminar con la hegemonía de la flota británica. Entre 1898 y 1914, en 3 fases, se produjo la construcción de los cruceros, de los acorazados, con la ampliación y dragado del canal de Kiel, y por último de submarinos, lo que determinó que Gran Bretaña al final entrara en guerra. En 1899, el consejero privado von Holstein, a cargo de la diplomacia alemana, escribía frases tan poco diplomáticas como esta: «No tiene la menor importancia que se nos ame o se nos odie. La política internacional es hoy tan complicada que ninguno de los grandes bloques mundiales desearía tener a Alemania por adversario. Los ingleses
menos aún que los rusos. La muerte de la reina Victoria en enero de 1901 y la llegada al trono de su hijo Eduardo VII, con una clara preferencia por Francia, cambió el rumbo de la política exterior británica. La alianza con Francia se fraguó bajo el impulso del ministro francés de Asuntos Exteriores Théophile Delcassé, continuador de la política revanchista de Léon Gambetta, a cuyo partido pertenecía. Delcassé reforzó la alianza con el zar de Rusia y en su viaje a Italia del año 1900 convino dejarlo el campo libre en la Tripolitania a cambio de reservar Marruecos para Francia. El nuevo gabinete británico, tras el cese de Salisbury, presidido por Balfour, programó el viaje de Eduardo VII a París con ocasión de la Exposición Universal. Una visita de Estado con importantes consecuencias diplomáticas, pues sirvió para superar los conflictos por el reparto del centro de África y anudó una alianza defensiva con Francia, dando así lugar al bloque de la Triple Entente: Francia, Rusia y Gran Bretaña. Desde 1900, la expansión colonial de las grandes potencias europeas, junto a Japón y Estados Unidos, había multiplicado en diferentes lugares la fricción entre las potencias. En Persia, rusos e ingleses compiten por colocar sus capitales en la construcción de un ferrocarril que los rusos quieren llevar al Golfo Pérsico y los británicos consideran una amenaza para su dominio de la India. En Asia Menor, Turquía, contrariando a los franceses con fuertes intereses en la zona, concede la construcción del ferrocarril al Deutsche Bahn, lo que es considerado una amenaza estratégica por los rusos y los ingleses. En Etiopía chocan los intereses de los italianos, que obtienen la concesión del ferrocarril de Djibouti a Addis Abeba, con los de los franceses y los ingleses, que pretenden evitar que la parte occidental de Etiopía caiga bajo la influencia de otra potencia. Pero en todos ellos se llega a un acuerdo de reparto territorial e influencia sin que supongan un peligro para un conflicto bélico generalizado. Es a partir de 1904 cuando el sistema de bloques políticos en las crisis marroquíes de 1904, 1906 y en la de 1911, y en las de Bosnia de 1908 y 1909, y sobre todo en las guerras balcánicas que tienen lugar entre 1912 y 1913, en la que cada bloque apoyó por la fuerza de las armas los intereses de sus miembros, lo que terminará por llevar al mundo a la guerra. Las crisis marroquíes nacieron de la rivalidad entre Francia y Alemania para ejercer el protectorado de Marruecos. En 1904, Delcassé consiguió alejar a Gran Bretaña de Marruecos al reconocerle libertad absoluta en Egipto, y se reservó el protectorado de Marruecos para Francia, reservando una pequeña parte para España. Pero en 1905, el gobierno alemán presidido por von Bülow organiza una provocadora visita del Kaiser Guillermo II a Tánger, quien pronunció un discurso incendiario erigiéndose en protector de la independencia marroquí. El conflicto diplomático fue de tal envergadura que provocó la dimisión de Delcassé y la convocatoria para 1906 de la Conferencia Internacional de Algeciras para tratar de abordar la crisis de Marruecos. En ella, con el apoyo de la Triple Entente y de Italia, el triunfo diplomático correspondió a Francia y evidenció el aislamiento político de Alemania. Pero así en 1911, Alemania provoca otro incidente con el envío de un buque de guerra al puerto de Agadir, que se soluciona tras penosas negociaciones con la cesión por parte de Francia a Alemania de la parte sur del Congo, un acuerdo bajo amenaza que exacerba los ánimos del nacionalismo en ambos países. Las crisis de los Balcanes, de mucha mayor gravedad, estuvieron alimentadas por la decrepitud de Turquía y la hostilidad de Rusia y de Serbia contra Austria en los Balcanes. En 1908 se produce la sublevación de los jóvenes turcos que, partidarios de la modernización de Turquía para poder hacer frente a las potencias europeas, se hacen con el poder en Constantinopla. Alentada por Alemania, Austria, potencia sin salida al mar, que quiere dar salida a sus excedentes agrícolas hacia el sur, aprovecha la crisis turca para invadir y anexionarse Bosnia-Herzegovina, sobre la que ya ejerció un protectorado. Se llega al borde de la guerra
pero Francia no apoya a Rusia y Alemania presiona a Austria para impedir el conflicto. Sin embargo, a partir de entonces, la situación de equilibrio político internacional se descompone de forma irreversible. Los jóvenes turcos boicotean las mercancías austriacas y los serbios exhiben desde entonces una hostilidad implacable contra Austria. Los nacionalistas paneslavistas inician acciones de sabotaje. En 1911, el gobierno de Italia comparece por la fuerza en el reparto del Imperio Otomano, reclama Libia e inicia una guerra, y tras la ocupación de la provincia africana extiende sus operaciones a las islas del Egeo en la primavera de 1912. Serbia, Bulgaria y Grecia forman una liga y con ayuda rusa derrotan al ejército turco en la primera guerra balcánica. En la paz de Lausana, Turquía se ve obligada a ceder a Italia Libia y las islas del Egeo y a reconocer la independencia de Albania, y queda reducida a la región de Constantinopla y los estrechos, mientras los estados balcánicos se reparten el resto de sus posesiones en Europa. Pero el hundimiento turco no supone el fin de la guerra. En 1913 estalla la guerra entre los vencedores no conformes con el reparto. Es la Segunda Guerra Balcánica, en la que interviene también Turquía. En el choque, rumanos y griegos apoyan a los serbios frente a Bulgaria, que es derrotada y se ve obligada a ceder a Adrianópolis a Turquía, la Dobruja a Rumanía y la Macedonia se reparte entre Serbia y Grecia. A comienzos de 1914, la paz parece más precaria que nunca. Como resultado de las guerras balcánicas, Serbia se ha engrandecido considerablemente y constituye un obstáculo para las comunicaciones y exportaciones austriacas por la ruta del ferrocarril de Salónica. Rusia observa con alarma la posibilidad de que Austria, con el apoyo de Alemania, pueda vencer a Serbia y se convierta en la gran potencia balcánica. Y en esta eventualidad expresa que no dudaría en ir a la guerra en apoyo de Serbia. Precisamente esta es la situación que provoca el conflicto europeo tras el atentado cometido por un nacionalista serbio en Sarajevo contra el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro en junio de 1914. La paz prolongada terminó en agosto de 1914 y con ella todo un periodo de la historia universal. La guerra entre las grandes potencias acarrearía la pérdida de innumerables vidas humanas y la destrucción de valores culturales y otros riesgos que perturbarían gravemente la posición de Europa en el mundo. Desde el punto de vista económico, las grandes potencias estrechamente ligadas unas a otras por lazos que convertían la economía europea en un todo, en una unidad que había ocupado una posición predominante en el más amplio conjunto de los intercambios internacionales. La guerra, mucho más larga y devastadora de lo previsto por los políticos y militares, destruiría aquel delicado mecanismo, el meticuloso equilibrio, y paralizaría los contactos en el interior de Europa, poniendo en peligro sus relaciones con los demás continentes. La posición dominante de Europa empezaba ya a deteriorarse en el frente mundial, al oeste por el dinamismo americano y en el resto del mundo por los anhelos de emancipación que ya animaban a los pueblos colonizados. Si Europa se era vencida en el mundo, el empobrecimiento afectaría en primer lugar a los trabajadores y se agravaría la lucha contra la desigualdad, quedando comprometido el orden establecido.